Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Damián y formo parte del cuerpo de asesores técnicos del Consejo Profesional. Quiero agradecerles en primer lugar a las autoridades del Consejo por permitirnos participar de estos videos temáticos que nos ayudan a estar más cerca de los colegas durante esta etapa de aislamiento que vivimos. Quiero comentarles que en esta oportunidad, junto con el doctor Ignacio García Alconada, queremos compartir con ustedes un trabajo que tiene la intención de analizar todas aquellas cuestiones contables y de auditoría que necesitarán ser revisadas con especial atención al momento de preparar estados contables bajo un contexto histórico para la humanidad como lo es la actual pandemia por coronavirus. Recuerden que cuentan con el servicio de asesoramiento técnico del Consejo para poder realizar cualquier tipo de consulta que les surja al finalizar esta presentación. Ahora sí, entonces, sin más, vamos a comenzar con la charla. Muy bien, la idea es comenzar realizando un breve análisis del contexto en el cual nos encontramos, es decir, cómo llegamos hasta acá. Luego nos vamos a enfocar en el análisis de los temas técnicos. Por mi parte, me voy a ocupar de reflexionar sobre todas aquellas cuestiones contables, mientras que el doctor Ignacio García Alconada revisará los temas de auditoría. Ahora sí, entonces, comencemos con el análisis del contexto. Como sabemos, a finales del año 2019, médicos y especialistas de la salud de la República Popular de China comenzaron a detectar una gran cantidad de individuos que padecían una neumonía desconocida y diferente en la ciudad de Wuhan. Como consecuencia de la gran cantidad de casos identificados, las autoridades nacionales del país asiático decidieron informar a la Organización Mundial de la Salud sobre la presencia de un nuevo coronavirus como la principal causa del brote de enfermedades. La Organización Mundial de la Salud, luego de recibir y evaluar la información suministrada, decidió declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional el día 30 de enero del 2020 tras una reunión celebrada en la ciudad de Ginebra.
Sin embargo, como todos sabemos, la situación fue empeorando y el crecimiento exponencial del número de casos junto con la aparición del virus en diferentes países y continentes del mundo condujeron a que el director general de la Organización Mundial de la Salud caracterice oficialmente el día 11 de marzo del 2020 al coronavirus como una pandemia. De esta manera, los diferentes países comenzaron a llevar a cabo diversas acciones con el objetivo de combatir la pandemia y sobre todo proteger la salud de sus ciudadanos. Entre las principales medidas adoptadas por los gobiernos podemos mencionar el cierre de fronteras, la cancelación de vuelos locales e internacionales, restricciones impuestas en materia de circulación terrestre y sobre todo en lo que tiene que ver con el transporte público, el cierre de actividades educativas, culturales y deportivas y el cierre de todo tipo de comercio o industria que se considera no esencial durante la etapa de aislamiento. En Argentina, por ejemplo, por medio del decreto 297 del Poder Ejecutivo Nacional, se resolvió decretar el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del día 20 de marzo. Por supuesto que todas estas medidas tuvieron un impacto negativo en la economía a nivel mundial y esto se vio reflejado en la caída del consumo, la disminución en la demanda de productos y servicios, la baja del precio de algunas commodities como sucedió con el barril del petróleo y una incertidumbre muy importante en los mercados financieros. Por supuesto que toda esta incertidumbre va a impactar en la preparación de los estados contables que, como sabemos, constituyen un elemento sustancial al momento de proveer información y aportar confianza a los usuarios de la información financiera. De esta manera, entonces, hemos realizado un pequeño y breve resumen del contexto en el cual nos encontramos y ahora sí vamos a comenzar con el análisis de los temas técnicos. En lo que tiene que ver con el marco normativo, les cuento que esta charla está pensada para aquellas entidades que califican como entes pequeños, es decir, que aplican como norma contable la RT 41 segunda parte. Además, queremos mencionar que la Federación emitió una guía sobre los impactos del COVID en los estados contables que se encuentra disponible en la página del Consejo y que es de suma utilidad al momento de preparar estados contables porque contiene modelos de notas y ejemplos de formas a utilizar, además de todo un análisis en particular de los principales aspectos a revisar en la preparación de la información contable. Vamos entonces ahora sí a continuar con el análisis de los temas técnicos. Como dijimos, el 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud anunció que el coronavirus podía caracterizarse como una pandemia. Dada la significatividad de este evento, a continuación trabajaremos considerando a esta fecha como un punto de inflexión para analizar los principales impactos contables en los cierres ocurridos antes o después del 11 de marzo. En esta primera etapa vamos a trabajar en aquellos cierres ocurridos entre el 31 de diciembre del 2019 y el 11 de marzo del 2020. La primera cuestión a considerar entonces dentro de este periodo es lo que tiene que ver con la evaluación de los hechos posteriores. De acuerdo a las normas contables, al momento de preparar la información se deben considerar los hechos ocurridos entre la fecha de cierre de ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables, es decir, la fecha de aprobación por parte de los administradores del ente. En este sentido, podemos diferenciar aquellos hechos que requieren un ajuste en la medición de activos o pasivos porque aportan evidencias de condiciones que ya existían al final del periodo, de aquellos otros hechos que no implican un ajuste en la medición de activos o pasivos porque indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa. En la práctica, por lo general, los solemos llamar hechos posteriores tipo 1 o hechos posteriores tipo 2, aquellos eventos nuevos. Entonces, de acuerdo con esta caracterización y considerando la fecha en que la Organización Mundial de la Salud caracterizó
al coronavirus como una pandemia, para aquellos cierres de ejercicios ocurridos al 31 de diciembre de 2019, podemos clasificar al actual brote por coronavirus como un evento posterior nuevo, es decir, que no implica un ajuste en la medición de activos o pasivos, pero que, dada su magnitud y las probables consecuencias económicas que genere en los estados contables, requerirá incluir importantes revelaciones en los estados contables. Para aquellos estados contables cerrados al 31 de enero del 2020 o al 29 de febrero del 2020, también se espera por lo general que se trate de un evento posterior tipo 2. ¿Está bien? Entonces, de esta manera revisamos en forma breve lo que tiene que ver con los hechos posteriores y principalmente que al coronavirus, al evento del coronavirus, lo podemos clasificar como un evento nuevo durante este periodo que no implica un ajuste en activos o pasivos, pero que sí vamos a incluir revelaciones en notas a los estados contables. Continuando entonces con el análisis de los aspectos contables dentro del periodo en el que nos encontramos con el principio de empresa en marcha, ¿no? Al cierre del ejercicio y hasta la fecha de aprobación de los estados contables, la entidad deberá revisar todo tipo de información disponible relacionada con su capacidad para continuar en funcionamiento y, salvo que se pretenda su liquidación o el cese de su actividad, elaborará los estados contables bajo el principio de empresa en marcha. Según, como podemos ver en la pantalla, según las normas contables, una empresa en marcha es aquella que está en funcionamiento y que se espera que continúe con sus actividades dentro del futuro previsible por un periodo de al menos 12 meses desde la fecha de cierre de ejercicio. Por supuesto que el análisis de la continuidad de la empresa demandará un gran esfuerzo en el contexto actual porque todo el escenario y toda la incertidumbre que hay en los mercados financieros va a demandar un mayor esfuerzo y sobre todo poner un gran énfasis en el análisis de la situación financiera del ente, revisando todos aquellos indicadores que pueden verse afectados por la crisis. La evaluación se va a enfocar en el futuro de las operaciones, principalmente se enfocará en el efectivo con el que cuenta la empresa y las líneas de créditos posibles para hacer frente a sus necesidades en los próximos 12 meses. ¿No? Por supuesto que la situación con los proveedores y el acceso a recursos financieros en el corto plazo también son factores muy importantes a considerar. De esta evaluación pueden surgir varios resultados. Si bien en el periodo en el cual nos encontramos no se espera por lo general que haya un problema de empresa en marcha, la empresa se puede encontrar con diferentes resultados. El primer resultado es aquel en el cual no existen incertidumbres y el ente va a poder continuar con sus operaciones en forma habitual y por lo tanto va a elaborar sus estados contables considerando el principio de empresa en marcha. El segundo resultado tiene que ver con aquel escenario en donde, si bien existen incertidumbres o dudas sobre la continuidad del ente, dicha entidad también encuentra evidencias sólidas y suficientes para justificar que va a continuar en funcionamiento. Entonces, en este escenario seguramente que hará una descripción en notas de esta situación y continuará como empresa en marcha. El tercer escenario es el escenario más complicado y es donde ya la continuidad se vuelve más incierta y no se encuentran evidencias suficientes para seguir como empresa en marcha. Como dijimos anteriormente, este escenario no es el que se espera que sea el más probable dentro de este periodo, pero que sí debe tenerse en cuenta porque son cuestiones a considerar, sobre todo después del 11 de marzo del 2020, en donde ahí sí seguramente que la evaluación de la empresa en marcha va a ser un tema fundamental por parte del ente y va a requerir un mayor esfuerzo a la hora de realizar esta evaluación. Continuando entonces con todo lo que tiene que ver los aspectos dentro de este periodo, nos encontramos con todo el tema de revelaciones, es decir, el contenido de las notas va a depender de los efectos que la crisis por coronavirus cause en los estados contables.
Algunas empresas, producto de las actividades que desarrollan y del impacto que el coronavirus ocasionó en su sector, se van a ver seguramente más comprometidas que otras al momento de preparar su información contable. En aquellas entidades en donde el impacto sea más significativo, se requerirá un mayor grado de detalle en notas, describiendo los hechos sucedidos y estimando los impactos económicos que causará la pandemia en el próximo ejercicio. En el caso en que nos encontremos en que los efectos del coronavirus no sean significativos para esta fecha, en ese caso seguramente que no será necesario agregar una nota específica. Pero sí, sin dudas es muy importante toda la información complementaria que describa y que aclare cuáles fueron todas aquellas conclusiones o proyecciones en las que la empresa se basó al momento de preparar sus estados contables y, sobre todo, esta situación debe tenerse muy en cuenta en aquellos cierres que ocurren con posterioridad al 11 de marzo del 2020. Ahí en ese momento, sin lugar a dudas, todo lo que aclare la empresa va a ser sumamente importante y debe informar prácticamente todo. Como decimos en la pantalla, un mayor grado de detalle en notas va a proteger a la entidad frente a la incertidumbre y al mismo tiempo va a aportar más confianza a los usuarios de la información financiera. Sin lugar a dudas que este tema, vuelvo a repetir, es muy importante en la preparación de los estados contables. Continuemos entonces y ahora sí entremos en la segunda etapa del análisis que estamos realizando. Como dijimos anteriormente, las variables que analizamos antes, los tres aspectos antes, la evaluación de la empresa en marcha, los hechos posteriores y todo lo que tiene que ver con notas, también van a ser revisados durante este periodo y seguramente que con mayor énfasis, pero ahora vamos a trabajar en algunas otras cuestiones que también deben ser revisadas y que pueden llegar a verse comprometidas en aquellos cierres de ejercicios posteriores al 11 de marzo. En primer lugar, tenemos a todo lo que tiene que ver con bienes de cambio. En este caso se deberá analizar la evaluación de las existencias al cierre, es decir, aquí el mercado en el que opera el ente seguramente que va a influir mucho en este análisis, dado que nos podemos encontrar con empresas que comercialicen productos como alimentos o artículos de limpieza que no se ven afectados directamente por la crisis o otras industrias en donde sus productos se van a ver afectados directamente por las medidas de aislamiento, como puede ser la indumentaria y el calzado. Es decir que en ambos casos se debe revisar el criterio de evaluación con el objetivo de que al cierre del ejercicio las existencias finales no se encuentren sub o sobrevaluadas. En el caso de los créditos, el análisis estará dado en las políticas de créditos otorgadas antes del 11 de marzo. Se deberá evaluar cuál es la probabilidad de que los clientes tengan un riesgo de empresa en marcha y en ese caso revisar la incobrabilidad de los créditos al cierre y por supuesto la medición de la previsión por deudores incobrables. Otro caso es todo lo que tiene que ver con los contratos, porque podría ocurrir que en virtud de la crisis económica se modifiquen condiciones de los contratos, como por ejemplo en un contrato de leasing, ¿no? En este caso entonces va a ser muy importante que la entidad revise cuáles son los contratos vigentes y sobre todo cuáles son las condiciones contractuales que pueden llegar a verse modificadas. Otro tema muy importante también es todo lo que tiene que ver con los pasivos y con las refinanciaciones, porque en este caso muchas empresas seguramente no van a poder hacer frente a sus deudas y se verán obligadas a solicitar a sus acreedores una refinanciación. Para estos casos el ente debe llevar a cabo una revisión de los posibles incumplimientos y considerar las eventuales refinanciaciones junto con las nuevas condiciones impuestas. En relación a lo que tiene que ver con la clasificación de activos y pasivos, también se deberán analizar las circunstancias particulares con los clientes y los nuevos convenios con proveedores que modifiquen la naturaleza de la exigibilidad a corto plazo y den lugar a nuevas clasificaciones de activos y pasivos en corrientes y no corrientes. Muy bien, entonces continuando con el análisis de estos aspectos, también nos podemos encontrar con
con todo el tema que tiene que ver con los pasivos laborales, ¿no? Dichas obligaciones podrían verse afectadas como consecuencia de la crisis económica y en este sentido la entidad deberá revisar aquellos compromisos asumidos y considerar el riesgo de posibles litigios laborales y su impacto en la previsión por juicios y litigios. En el caso de las provisiones puede ocurrir que el ente no pueda hacer frente al pago de sus impuestos y esto también puede llegar a impactar en, por ejemplo, el cálculo de la provisión del impuesto a las ganancias. En el caso de lo que tiene que ver con las previsiones, también una revisión de las posibles contingencias va a ser un tema muy importante al momento de preparar los estados contables con posterioridad a la fecha de la declaración de la pandemia, ¿no? También podemos encontrarnos con alguna empresa que puede llegar a tener algún seguro contratado. En este caso va a ser muy importante estudiar si esa póliza cubre o repara alguna parte del daño económico y cuál es la probabilidad de que ese reclamo resulte favorable. Aquí en este punto la negociación con las aseguradoras seguramente va a ser una cuestión muy importante a tener en cuenta. Por último, nos encontramos con todo el tema de subvenciones, ayudas del gobierno, que si bien el marco argentino no trata el tema de manera específica, sí podemos encontrar su tratamiento por analogía en la norma internacional de contabilidad número 20. De esta manera entonces concluye este breve análisis de los aspectos contables relacionados al coronavirus y le voy a dar la palabra a mi amigo y colega el doctor Ignacio García Alconada para revisar las cuestiones de auditoría. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Damián. Muy buena tu presentación. Hola a todos, estimadas y estimados colegas. Mi nombre es Ignacio García Alconada y soy asesor técnico en el área de contabilidad y auditoría de nuestro Consejo Profesional. De igual forma que Damián, quiero agradecerle a las autoridades de nuestro Consejo por haber habilitado esta herramienta que nos acerca aún más a las consultas que nos hacen los matriculados. Bueno, a mí me toca hablar de la auditoría de los estados contables para aquellos entes que aplican la RT 41 en este difícil momento de aislamiento social preventivo y obligatorio. Comencemos. Bueno, este trabajo o esta presentación está planteada desde la guía de aplicación de normas de contabilidad y auditoría que emitió FAPSE, un excepcional trabajo, y de ellos podemos obtener de que esta difícil circunstancia en la que estamos todos transitando no puede verse disminuido el trabajo profesional sobre los estados contables, en este caso sobre la auditoría. Cabe destacar que este proceso en que estamos transitando no disminuye la responsabilidad del profesional al realizar su informe sobre los trabajos de auditoría sobre los estados contables. Por eso he extraído esta frase de la guía que claramente ejemplifica lo que acabo de mencionar. Bueno, el marco normativo que vamos a aplicar es el de siempre, ¿no? Más allá de las circunstancias que estamos viviendo. La RT 37, que es nuestra única norma de auditoría, la guía de aplicación de procedimientos de contabilidad y auditoría que emitió la FAPSE, y las leyes nacionales, provinciales y municipales que regulan este aislamiento social preventivo y obligatorio. También deberíamos agregar un ítem más, que es el conocimiento que el profesional tiene de su cliente, la experiencia que tiene, cómo el cliente se desenvuelve en el sector donde desarrolla su actividad. Toda esa información es de suma importancia en esta circunstancia que estamos transitando. Bueno, la RT 37, más allá de lo expuesto, nos aclara 6 procedimientos básicos que debemos cumplir en toda auditoría que realicemos sobre estados contables. El primero y fundamental
es documentar la tarea que estamos realizando. ¿Y de qué estoy hablando? De los papeles de trabajo, que son esenciales y el único mecanismo que tiene el auditor para poder reflejar la tarea que hizo y respaldar la opinión de auditoría que plasma en su informe del auditor. Bueno, luego tenemos el tiempo de la auditoría y el costo de la auditoría. Eventualmente, en esta circunstancia que estamos transitando, el tiempo de auditoría se va a ver alargado, como los costos aumentados. La planificación de la tarea es fundamental en estas circunstancias. La aplicación de los procedimientos propios de la ERT 37 para realizar el trabajo de auditoría, como otros que puedan ayudar al auditor, al profesional, a llegar a una conclusión. Bueno, forma parte de todo este procedimiento la carta de gerencia, la carta de directores, donde ellos nos definen a nosotros cómo armaron los estados contables. Sé que este ítem muchas veces para nosotros, los contadores que nos dedicamos a la auditoría de estados contables, es muy difícil, no existe una cultura todavía entre el profesional y el cliente en la realización de la carta de gerencia y muchas veces es muy difícil de explicarlo y de obtener dicho documento, pero en estas circunstancias es fundamental, como también la carta de contratación, y ambas deben tener las distintas cláusulas que surgen de normas que han emitido tanto la Federación como el Consejo. Y por último, y fundamental, es que los estados contables reflejen cualquier circunstancia que se haya generado entre la emisión, entre el cierre de los estados contables y la emisión de dichos estados contables. Asimismo, el auditor va a tener que tener consideración por todos los efectos que hayan transcurrido entre la fecha de cierre de los estados contables y la fecha del informe del auditor. Bueno, empecemos. Documentar la tarea. Como lo mencioné, es el hecho fundamental de la auditoría y del auditor. Sepamos que los papeles de trabajo son del auditor y que sirven de respaldo para juicios, para el consejo profesional y para el propio cliente, para demostrar la tarea realizada y respaldar la opinión brindada en el informe del auditor. En dichos papeles de trabajo vamos a tener que armar, va a tener que quedar expuesto el programa de trabajo que hemos desempeñado, dando cumplimiento a todos los procesos o procedimientos que surgen de la RT 37, como otros que ayudan a obtener mejor información. Sobre esto, desde hace un tiempo a la fecha, se han generado algunos sistemas de auditoría, algunos sistemas de gestión de auditoría, que al auditor van haciendo preguntas sobre distintos puntos para que el auditor le sea más fácil la tarea. Pero eso no significa que si yo no tengo ese sistema no puedo realizar la auditoría. Es una herramienta más que ha surgido en los últimos años. Bueno, llegar a las conclusiones particulares que van a ser la base de la opinión que yo voy a brindar en el informe. Y describir en forma detallada todos los procedimientos de cada rubro del estado contable que yo he aplicado para obtener conclusiones. Bueno, cuando empezamos a hablar de la auditoría, lo primero y fundamental es determinar la significatividad, lo que antes se conocía como materialidad, ¿verdad? Cada procedimiento que yo aplique sobre cada rubro va a tener vamos a tener que determinar un grado de significatividad, ¿verdad? Cuando hablamos de procedimientos complejos de auditoría, hablamos de una significatividad del error de auditoría, hablamos de una significatividad del riesgo de auditoría y una significatividad de diferencias de auditoría. Habitualmente siempre se mueve entre el 2,5%, ¿no? Hace años se había determinado un 8% como grado de significatividad. Cuando hablo de significatividad, hablo del desvío, ¿no?
cuando a mí se me produce un desvío en la información, obliga al auditor, al profesional, a aumentar la muestra. Esto es una tarea propia del auditor y que en estas circunstancias va a tener que ser definida sobre otros parámetros, ¿verdad? Que es lo que se venía actualmente realizando. Bueno, planificación y ejecución de la tarea de auditoría. Bueno, primero lo que vamos a tener que analizar en qué momento nos encontramos. No es lo mismo un estado contable que tiene fecha de cierre de ejercicio 31/12 del 2019 y que recién se han emitido los estados contables y son entregados al auditor para que realice su tarea, donde ya conlleva un conjunto de limitaciones en el alcance, como la toma de inventario y los arqueos, que esta circunstancia se ven, digamos, nada tiene que ver el propio aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Que otros estados contables, como ser los de 31 de marzo, como los de abril, los de mayo e inclusive los de junio. En virtud de eso y en virtud de las normas, las leyes que han restringido el acceso al profesional a poder realizar su tarea, se van a tener que ejecutar nuevos procedimientos y por ello obliga que exista una correcta planificación para poder determinar cuál es el alcance. Y eventualmente estos procesos van a tener que definir una nueva significatividad. Las muestras van a tener que ser más grandes, como también se van a tener que definir los riesgos, ¿no? Entre ellos los de empresa en funcionamiento. Hay que ver en qué situación nos encontramos. Siempre que hablamos de auditoría, existe ese concepto de que estamos hablando de estados contables de una fábrica, de una empresa, pequeñas porque aplicamos la RT41, pero sabemos que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay cientos de miles de comercios que fueron constituidos, formados bajo una forma o figura societaria que los obliga a llevar contabilidad, a armar estados contables y informes del auditor, muchas de ellas, todos los que son sociedades anónimas. Eventualmente, por el aislamiento social preventivo y obligatorio, el auditor va a tener que analizar en qué sector se encuentra el ente que se está auditando. Es de los esenciales y dentro de los esenciales, ¿qué tipo de actividad desarrolla? Alimento, supermercados, laboratorios, farmacias. Ellos pueden no verse perjudicado por esta medida, inclusive puede ser que su rentabilidad haya sido superior que en el ejercicio anterior, pero luego hay otras como ferreterías y otros tipos de industrias que aún siendo esenciales su rendimiento ha caído, ¿no? Porque no existe, se rompe la cadena comercial, como también otros entes que directamente no han sido considerados exceptuados o que pasaron a ser exceptuados mucho tiempo después de su fecha de cierre de ejercicio y por lo tanto han estado un periodo inactivo. Todas estas son claves que el auditor va a tener que analizar para poder llegar a conclusiones, para poder definir el riesgo de empresa en funcionamiento que va a formar hoy por hoy el aspecto esencial del informe del auditor. Bien. Bueno, ya entramos en lo que son procedimientos propios de la auditoría sobre rubros específicos de los estados contables. Bien, acá el primero que señala la guía es la posibilidad, o mejor dicho, la imposibilidad de que el auditor se haga de informaciones de terceros que afectan a los estados contables. ¿Y de qué estoy hablando? De la circularización de clientes, de proveedores, de entidades financieras, donde nosotros necesitamos esa información para corroborar los datos que surgen de los estados contables. Bueno, la guía ha determinado o ha facilitado ciertos procedimientos en este difícil momento que estamos viviendo.
pueden ser propios del proceso, como pueden cambiarse, ¿no? Pueden generarse nuevos. Hay que ver nuevamente en qué sector la industria o la empresa, el ente, se encuentra. Seguramente vamos a encontrarnos con empresas que sea mucho más fácil en este momento hacer la circularización de clientes y de proveedores, porque como esta circunstancia especial afecta a la economía del ente, se trata de que el cliente tenga mayor acercamiento, ya sea con sus clientes, que son créditos, y con sus proveedores, redefiniendo pasivos, llegando a nuevos acuerdos. Estas son cuestiones que el auditor va a tener que tratar específicamente y hacerse de toda la información posible, ayudándose de toda la información que pueda brindar el propio directorio. Bueno, nos encontramos con un hecho, ¿no? La restricción de obtener información, documentación para poder analizar y corroborar que la información que surge del estado contable es correcta, ¿no? Obviamente el contador no se puede trasladar, de igual forma puede ser difícil de que el ente envíe toda la documentación necesaria. Claramente acá existen dos parámetros, ¿no? Aquel estudio contable que, además de hacerle la auditoría de dichos estados contables, también hace de soporte en la gestión administrativa y contable del ente. Ahí puede ser que el auditor tenga mucha información, obviamente sin perder la independencia, ¿no? Obviamente, digamos que sea un servicio anexo y que los estados contables se hayan elaborado, el contador los haya elaborado sobre la base de la documentación que el cliente fue proveyéndole mensualmente. En virtud de eso, nuevamente la guía nos abre nuevos procedimientos que pueden ser afectados, digamos, aplicando las tecnologías actuales, ¿no? De la transferencia de la documentación vía mails, obviamente poniendo mayor énfasis en todo lo que es la parte de seguridad informática, ¿no? Puede darse también que sea confuso o difícil aplicar procedimientos para obtener información sobre los eventos que se produjeron con fecha posterior al cierre de los estados contables, ¿no? Porque o bien se produjeron pero la documentación todavía no resulta perfecta, ¿no? Por ejemplo, la venta de un inmueble posterior a la fecha del cierre del ejercicio, y esa situación ya se haya producido con la aplicación del aislamiento social preventivo y obligatorio. Recordemos que la actuación de los escribanos se volvió esencial 30 días después del 20 de marzo. Entonces, eventualmente, aunque hay un acuerdo, aunque la operación fue realizada, el documento no es perfecto, pero ahí vamos a tener que recordar qué nos dicen las normas técnicas contables. Dificultades para obtener evidencia de los hechos posteriores y validar las estimaciones. Recordemos también que al cierre de los estados contables se han producido muchos eventos, no solamente los del aislamiento social preventivo y obligatorio. Ha habido reperfilamiento de bonos que en muchas circunstancias muchos entes pudieron haber obtenido esos bonos, y a la fecha del cierre de los estados contables, como dichos bonos fueron reperfilados, no hay un valor de cotización o un valor de mercado. Entonces el auditor va a tener que analizar si el valor razonable que está expuesto en dicho estado contable es el correcto, está dentro de los parámetros para poder definirse. Bien.
Y acá entramos en la dificultad que yo les había mencionado en relación a la cultura entre el profesional y el cliente, la dificultad de obtener la carta de gerencia o carta de dirección, ¿no? Volvamos sobre eso, es un hecho muy importante, es un hecho que hace a los papeles de trabajo, donde el cliente explica cómo fue armado los estados contables, qué bases utilizó, más allá de las contables obviamente, qué bases utilizó para la información que brinda en las notas contables, qué evidencias él revela en dichos estados contables. Eso es la carta de gerencia, más allá de las cláusulas que pueden ser de aplicación, como las de prevención de lavado de dinero, ya que el cliente puede ser un sujeto obligado a informar y me transforma a mí como contador en sujeto obligado a informar. Todas estas cuestiones deben ser analizadas por el auditor y dejarlo claramente documentado. Por eso es que necesitamos, en esta circunstancia en particular, que este procedimiento se cumpla. Siempre, en toda auditoría se debe cumplir. En toda auditoría el auditor debe tener la carta de gerencia, como también debe existir una carta de contratación. Es decir, que el profesional va a tener que ponerle mayor énfasis para explicarle al cliente la necesidad de que exista la carta de manifestaciones. Bueno, esta es una consulta que nos hace mucho. ¿Qué pasa si a la fecha de estados contables, los estados contables no están transcriptos como el libro diario tampoco? Digamos, obviamente hay un incumplimiento a una obligación legal y el auditor va a tener que dejarlo reflejado en su informe, en la sección de cumplimiento de normas legales, ¿no? El cuarto punto dentro de nuestro informe del auditor. Esta también es una consulta que nos hace mucho. ¿Qué pasa con la imposibilidad de hacer revisiones oculares? Obviamente uno de los factores de mayor envergadura dentro de un proceso de auditoría, ¿no? ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando del arqueo de fondos, estoy hablando de la toma de inventario, del corte de documentación. Obviamente constituye una limitación en alcance de orden significativo. Eventualmente la guía nos posibilita o nos hace pensar en nuevos procedimientos, como que la toma de inventario sea realizada por el cliente y que haya filmaciones, fotos y que quede debidamente documentada. Pero este procedimiento que va a hacer el cliente por sugerencia nuestra no es suficiente. Vamos a tener que generar nuevos mecanismos para validar los saldos de fondos como los de bienes de cambio. Obviamente siempre surge como primer procedimiento es contrastar esa información con la documentación, con los remitos, ¿verdad? Pero cualquier otro elemento que sirva para hacer una confirmación de los valores que surgen de los estados contables en estos rubros siempre es bienvenida. Obviamente acá se va a tener que tener pleno cuidado en relación a, como ustedes saben, desde que existe la ley 27345, la ley antilavado, que imposibilita operaciones en efectivo, ¿no? Hay que poner énfasis, el auditor va a tener que poner énfasis cuando de los estados contables surgen un flujo de fondos al cierre, mejor dicho, fondos al cierre, no un flujo de fondos, fondos al cierre de orden significativo. Vamos a tener que aplicar mayores procedimientos para verificar por qué se ha generado esos fondos. Ojo, no quiere decir esto de que si a la fecha de cierre de estados contables el ente tenía una caja de orden significativa de que se haya violado alguna norma. Tranquilamente se pudo haber existido una venta de inmuebles donde habitualmente la operación se hace en efectivo y eso generó un aumento en la caja. Pero todo debe ser analizado. Bueno, como ustedes verán, vuelvo sobre la carta de gerencia y la carta compromiso.
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió ya hace tiempo el informe 29, donde existe un modelo de carta de gerencia como de carta de contratación. FAPSE también emitió el informe número 13, donde dan un modelo de cómo debe realizarse la carta de gerencia y la carta de contratación, y de la resolución 420, la resolución Junta de Gobierno 420, que es la norma que traduce a nuestro idioma la resolución 65 de la UIF, exige que en dicha carta, tanto como la carta de gerencia o de dirección como la carta de contratación, existan cláusulas relativas a la aplicación de procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero. Hay que enfatizar esto en este momento que estamos viviendo. El trabajo de auditoría tiene que estar respaldado por una carta de gerencia. Bueno, esto yo lo extraje de la guía que emitió Federación. Vuelvo a repetir, un excepcional trabajo realizado por los miembros de Esencia. Claramente nos ahorran mucho trabajo. Este flujograma, donde claramente nos explican si los estados contables revelan toda la información mediante notas como aspectos contables, previsiones, y nos dicen o nos dan una recomendación de cómo se tiene que elaborar el informe. Por ejemplo, si los estados contables tienen una nota que refleja todas las circunstancias generadas, que hasta inclusive puede poner en riesgo, puede poner en riesgo el funcionamiento del ente, ¿qué tipo de opinión como mínimo deberíamos brindar? Entonces tenemos claramente que si el ente fue afectado por el aislamiento social y preventivo, esa circunstancia se encuentra expuesta, se encuentra revelada en una nota a los estados contables. Acá lo que vamos a tener que hacer es un análisis de la fecha del cierre del ejercicio, ¿verdad? Obviamente, si estamos hablando de un balance de que cerró el 31/12 del 2019, un balance que cerró en enero del 2020, en febrero de 2020, más allá de notas no deberían existir, no debería, bueno, en febrero quizás sí debería estar expuesta a las contingencias probables que pueden impactar sobre el ente, más allá de una nota, es decir, previsiones, tanto desde aspectos crediticios del activo como obviamente pasivos, refinanciación de pasivos, ¿no? Y bueno, en virtud de eso nos dice si corresponde que el informe salga favorable con un énfasis o favorable con alguna salvedad. Obviamente vamos a llegar a estas conclusiones en virtud de los trabajos de auditoría que hemos realizado, ¿no? Si no hemos podido realizar el arqueo o no hemos podido realizar la toma de inventario y aún aplicando procedimientos alternativos, excede la significatividad que hemos definido, bueno, nos encontramos en una limitación en el alcance y en virtud de ello vamos a tener que calificar el informe. Les recomiendo que lean la guía nuevamente. Agradezco a la Federación haber hecho este trabajo que ayuda muchísimo a nosotros los auditores. Bueno, espero haber sido de ayuda. Quiero en este momento agradecer al doctor Oscar López como al doctor Enrique Bacino, todos conjuntamente con Damián formamos parte del área de contabilidad y auditoría. Todos hemos trabajado para realizar esta presentación, como también agradecer a Mariano y a Francisco, nuestros jefes del área de gerencia técnica. Bueno, espero verlos pronto, ya en una situación distinta. Hasta luego.